Hola, buenas tardes, soy Daniel Rosas de la redacción del periódico El Mañana en Nuevo Laredo. Esta es una presentación de encuentros para el Mañana 360. Marta Ojeda está con nosotros hoy y vamos a hablar sobre la polémica ley SB4 que está teniendo un impacto no solo en Texas, sino por supuesto en diferentes partes de Estados Unidos y de México. Esa ley, ¿qué es y qué significa? ¿Nos puedes explicar un poco, Marta? ¿Cómo no, Daniel? Son 4 factores muy importantes en los cuales esta ley se está enfocando. El primer factor es sobre todo pues, que prohíbe las ciudades santuarios, que las ciudades o las universidades sean refugio para los indocumentados. Y en esto autoriza a todas las leyes, a todas las autoridades locales, dígase la policía, dígase el condado, los alguaciles, a que pidan información a todos los inmigrantes de sus documentos, y también autoriza a las cárceles para recibir a todos estos indocumentados. Es decir, ya no va a haber centros de detención, ahora son criminales por haber cruzado la frontera ilegalmente y ahora van a ir a la cárcel. O sea, se autoriza y se extiende las cárceles. Pero la diferencia de todo esto, de todas las amenazas, es de que trae un mecanismo de cumplimiento en el cual aquella autoridad que se niegue a colaborar con las autoridades de migración y que evite que sus funcionarios respeten esta ley SB4 de denunciar, arrestar, perseguir, investigar, interrogar a todos los migrantes, pues van a ser, como quien dice, castigados y se les van a retener el presupuesto estatal. Ya sea la ciudad, ya sea el condado, y tenemos, por ejemplo, ahorita el condado de Travis, donde el alguacil Sally Hernández, ella se opuso totalmente a colaborar con inmigración, a denunciar o investigar o arrestar a los migrantes, y se le detuvo un presupuesto de $1.5 millones para su condado. Entonces el Estado está retirando los fondos al municipio o al condado si se resisten a aplicar esta ley. Bueno, en principio la detención de los inmigrantes siempre ha ocurrido. El problema aquí es de que cómo vas a distinguir cuál es migrante y cuál no. Y ahí es donde dicen que estaría violando los derechos de los americanos. Porque ¿cómo identificas un migrante? Pues muchos van a decir pues por su apariencia. Y en la apariencia pues entras en actos de discriminación. ¿Cómo vas al pedirle papeles un policía a una persona basado en su apariencia? Pues está haciendo lo que le llaman el racial profiling, ¿no? El perfil racial. Y esto pues implicaría un mayor choque ahora que hay muchos problemas con las policías de Estados Unidos y con la baja confianza que tienen en este momento. ¿Es correcto? ¿Tú coincides en eso? Coincido totalmente, porque en realidad es una política distinta totalmente. Mientras antes se trataba de combatir la brutalidad policíaca, el crimen, etcétera, ahora se fomenta con este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque va a haber más inseguridad, menos denuncia, más arbitrariedad por parte de las autoridades que ejercen brutalidad contra la gente de color. Desafortunadamente esta nueva administración está promoviendo demasiado una cultura de odio contra la gente de color y contra los migrantes. No nada más latinos, somalíes, musulmanes, filipinos, todo lo que sea color distinto al blanco. Es desafortunadamente una cacería con un perfil racial. A todo aquel que sea inmigrante, no nada más siendo comentado, aun cuando tengas documentos, pero que tengas tu permiso, que tengas tu visa, pero simplemente por el hecho del color de tu piel, eres hostigado, eres perseguido, interrogado, deportado, y después ni siquiera te piden disculpas. Ha habido personas que vienen con visa y han sido deportadas. Hablando sobre la ley SB4, en Laredo, Texas, el alcalde dijo que van a cumplir la ley. El jefe de policía dijo que van a cumplir la ley, pero que iban a ser cuidadosos. Y en ese iban a ser cuidadosos, pues es muy amplio, muy vago, ¿no? ¿Cómo sabes que van a ser efectivamente cuidadosos cuando los mismos sheriff y los mismos jefes de policía dicen cada vez van a confiar menos en nosotros? Una esposa que es víctima de una agresión por parte de su marido que está indocumentado,
va a preferir aceptar esa agresión a que lo deporten al esposo por un caso doméstico, por decir algo. Sí, definitivamente, mira, eso de ser cuidadosos pues es ambiguo, porque simplemente por el hecho de que te estén deteniendo para investigación, ya es una violación a tus derechos, ¿ok? Ya están violando, están cumpliendo la ley, violando tus derechos, ¿ok? Cumpliendo una ley SB4 que está fomentada en la discriminación racial y que desafortunadamente viola la Constitución y viola tus derechos, es anticonstitucional. Y desafortunadamente, a mí lo que me parece interesante es el último giro que ha tomado, sobre todo, y me gustaría retomar lo que estás diciendo acerca de la violencia doméstica, porque hay casos específicos. Uno es el de violencia doméstica, otro es si eres víctima de tráfico laboral o víctima de trata de blancas. Si tú fueras víctima de cualquiera de estas tres cosas y lo denunciaras, tú automáticamente, de acuerdo a todo el sistema migratorio, tú tenías derecho a aplicar por una visa U, porque eras víctima de un crimen. Y al aplicar por la visa U, a los 5 años, si tú no tenías ningún antecedente, con tus 5 años de residencia, ya podías aplicar para tu ciudadanía, ¿ok? Entonces, ahorita, con esta SB4, se trata de eliminar esas posibilidades para que esa gente que es víctima de crimen no tenga acceso a esa visa que en su momento le podría dar la ciudadanía por temor a denunciar. Claro. ¿Okay? Hubo una investigación muy importante que hizo Houston Chronicle y donde documentan precisamente la trata de personas, la trata de mujeres, muchas de ellas incluso menores de edad, que son llevadas a Estados Unidos. Ellas tenían la posibilidad, como lo mencionas, de denunciar. Definitivo. Y ahora las organizaciones de derechos civiles dicen, hay un peligro para ellas porque ahora van a tener una doble criminalización. Exactamente. La de ser víctimas y además la de ser perseguidas por el gobierno. Así es. Están en una situación mucho más difícil con esta ley que se acaba de imponer. Y desafortunadamente, es como un efecto dominó. Lo que pasa en Texas lo replican los otros estados. Lo replica Tennessee, lo replica Atlanta, Georgia, San Luis, etc. Y desafortunadamente Texas es un estado súper conservador y que desafortunadamente es un estado que el cuarto estado en todo el país con mayor número de inmigrantes. Entonces vemos que desafortunadamente ahorita la gente va a estar muy vulnerable y sobre todo esas tres categorías, víctima de violencia doméstica, de tráfico laboral o de trata de blancas, ya no vas a tener derechos porque vas a ser recriminario, perseguido y vas a estar en tu calidad de criminal. Tú estás muy cerca de las organizaciones laborales en Estados Unidos. ¿Cuál es qué has escuchado en estos casos de denuncias o de preocupación sobre los organismos laborales, sobre los derechos de los trabajadores documentados e indocumentados? Fíjate que desafortunadamente esta administración ha ido con todo contra todos, ¿ok? Ha reducido el presupuesto en el Departamento del Trabajo para que no haya investigadores, ha dejado a discreción de los empleadores si quieren aplicar la ley o no. Así es que ha reducido el presupuesto en las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, o sea, en todos los aspectos ha reducido todo el presupuesto y lo deja todo en manos de los empleadores. Entonces, ahora más que nunca, ves que el trabajador indocumentado es víctima de persecución por inmigración, es víctima de violencia en el trabajo, es víctima de inseguridad en el trabajo porque la compensación por tu accidente en el empleo no es obligatoria en los Estados Unidos. O sea, si te cortaste un pie y una mano, pues es tu problema. El empleador no está obligado a darte la atención médica o a pagarte, ni nada de eso. Entonces es un estado totalmente extremo que le llaman derecho al trabajo. Nada más tienes derecho al trabajo, nada más. ¿Sí? Entonces vemos que esta administración es totalmente contra trabajador, contra migrante, contra mujer, y cuando tú reúnes el hecho de ser mujer, trabajadora, inmigrante, pues desafortunadamente tienes demasiadas desventajas. Bueno, entonces tenemos el problema de que Texas se ha convertido en un estado hostil no solo para los migrantes, sino para los derechos civiles de cualquier ciudadano. Incluso UCLA dijo, no vayan a Texas. ¿Tú qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Texas es uno de los estados más inseguros de toda la nación. Ahorita hay mucha persecución en contra de los migrantes, pero sin embargo, no nada más en Texas, sino en toda la nación, yo creo que entre más difícil está la situación, es más grande la oportunidad de actuar.
Yo creo que ahorita tenemos mucha oportunidad para hacer lo que llaman la class action, para poder denunciar todas estas leyes, debatirlas en las Cortes Federales, y puedes hacer una gran línea uniendo a todas estas organizaciones, peleando desde el punto de vista legal. Pero como te decía hace un rato, ahorita es verdad que las cosas están difíciles en muchos niveles, pero también es verdad que toda la gente que estuvo sentada mucho tiempo, que estuvo conforme, ahorita está en las calles y está denunciando y está resistiendo y no se está quedando callada. Y eso es lo más interesante. Este hombre es un narcisista 100%, este hombre es un egocéntrico 100%, le duele mucho que lo critiquen y hay millones de gentes, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Quisiera rematar con algo que creo que es vital, y es decir, bueno, dentro de toda esta política hostil hacia los trabajadores, ¿qué recomendación le darías tú, que has estado muy cerca de estos grupos, para poder responder a esto? ¿Qué recomendaciones le harías? Por ejemplo, si eres estudiante, ¿qué es lo que debes hacer? Si eres trabajador, ¿qué derechos tienes? Si eres víctima de una agresión, ¿qué es lo que debes hacer? Creo que es una pregunta muy interesante porque desde el punto de vista de tu calidad de migrante, no nada más de trabajador, de migrante, y si eres trabajador, si eres mujer, etcétera, tienes muchas oportunidades, tienes derechos. Tienes derechos que independientemente que un estado te los quiera bloquear, a nivel federal tienes esa protección y los puedes apelar. Y en cada estado, en cada ciudad, hay organizaciones que están orientando sobre tus derechos como migrante, como trabajador, como mujer, si eres víctima de violencia doméstica o de cualquier discriminación. Y todas estas organizaciones ahorita se han multiplicado, han crecido y están al servicio del migrante. Creo que lo que hay que hacer es denunciar. Lo peor es quedarnos callados. Hay que buscar asesoría, hay que buscar apoyo y pues con mucho gusto pueden buscarnos a nosotros. Somos una red a nivel nacional e internacional. Entonces creo que lo primero que tienen que hacer es denunciar, buscar asesoría y actuar. ¿Hay algún número, algún sitio donde...? ¿Cómo no? Pues es la Coalición Pro Justicia de las Maquiladoras, es la red de Interfed, se llama Pro Justicia Laboral, IWJ. Es también ACLU, que es la de los derechos civiles, NELP, o sea, somos muchas redes que estamos dispuestos y, ¿cómo no? Pues pueden llamar, a veces si te doy la de la oficina no contesta, como quiera, puedes llamar a mi celular, 210-420-0724, con mucho gusto. Estamos las 24 horas al servicio del migrante. Simplemente denuncien, llamen y actúen. Gracias. Muchas gracias, esta fue una presentación para el Mañana 360, soy Daniel Rosas y los esperamos en el próximo encuentro.